¿Quién es Émilie du Châtelet? La amante de Voltaire. Claro, Voltaire. La traductora de Newton. Claro, Newton. Émilie du Châtelet fue la traductora de Newton, amante de Voltaire, hija de un embajador del rey Luis XIV, pero sobre todo una mujer científica. Émilie nació en el 1706, en Francia, en la época de la Ilustración. Tuvo suerte porque su padre no discriminó en la educación de sus hijos, aunque era lo más común en aquella época. En el siglo XVIII normalmente las chicas no recibían ninguna educación. De hecho, estudió en casa porque no le dejaban entrar a ningún colegio por ser mujer. A los 19 años se casó con el marqués du Châtelet, pero se divorciaron después de tener una relación amorosa con Voltaire. Émilie murió en 1749. Émilie fue una gran intelectual. Estudió matemáticas y física y tradujo muchas obras. En sus escritos expresó su punto de vista sobre la posición de la mujer y en concreto defendió la educación femenina. Tradujo en francés muchas obras de Newton, pero ella no era una simple traductora. De hecho, su obra Instituciones de la Física le dio reconocimiento en el mundo científico. En ella defendió el concepto de energía cinética como medida del movimiento, lo que supuso corregir a Newton, que le daba más importancia al momento de fuerza. Además, divulgó los conceptos de cálculo diferencial e integral. ¿Y entonces yo por qué la conozco solo como la amante de Voltaire? ¿Y por qué la gente la conoce como la traductora de Newton? Porque las mujeres han sido borradas en la historia y en la ciencia. Necesitamos vídeos, libros, películas y canciones que hablen de ellas. Émilie era una científica, pero no aceptada por la sociedad. Una sociedad muy machista y solo el hombre sale en libros y revistas. Émilie era una científica, pero no aceptada por la sociedad. Una sociedad muy machista y solo el hombre sale en libros y revistas. Concursó en una academia de ciencias y por ser mujer no le quisieron publicar. Solo querían a los hombres de influencia, pero gracias a Voltaire lo pudo lograr. También a un bar de científicos quiso entrar, pero por su chica no le querían dejar y se vistió de hombre y entonces pudo pasar. ¿Y qué me decís? ¿Esto lo veis normal? Una mujer con logros que no nos la hacen recordar, que la mayoría le conoce por ser amante de Voltaire y ya está. Muchas dificultades tuvo que pasar, pero lo consiguió. Aquí tenéis el ejemplo de que todo se puede.